Bueno, vamos a comenzar las clases de sistemas operativos por la modalidad de videos. En la última clase, la última materia para la cual faltaba comenzar. El primer teórico corresponde a la introducción a algunos conceptos de sistemas operativos y vamos a empezar a recorrerlo. Tenemos que el capítulo 1 se refiere a definiciones y conceptos básicos de los sistemas de computador y los sistemas operativos en general. Primero vamos a comenzar viendo un sistema operativo como una interfaz. ¿Una interfaz entre qué? Una interfaz entre los programas de usuario y el hardware del computador. Vamos a ver el esquema más de cerca. Acá. Vamos a cambiar de color. Bien, aquí tenemos el sistema operativo. Tenemos el sistema operativo. Y ven que está haciendo una especie de sándwich entre el hardware de la computadora, que es hardware, bueno, son todos los componentes físicos del computador, ya sea disco duro, memoria, tarjeta de videos, diferentes componentes que se conectan al computador mediante USB, como ratones, teclados, impresoras, o a través de algún protocolo sin cables, como Bluetooth, ya sea celulares, tabletas o sensores. Todo eso es el hardware, ¿sí? Es la parte física del computador o componentes físicos que se conectan al computador a través de alguno de los canales de comunicación que deja abierto el computador, como son los puertos de entrada y salida. Y arriba del sistema operativo se encuentran los sistemas y las aplicaciones de los usuarios. Por ejemplo, en este caso tenemos que en el sistema de computadora el usuario 1 está ejecutando el compilador, el usuario 2 está programando en assembler, que es el código máquina, el usuario 3 está trabajando sobre un editor de texto y el usuario N está trabajando sobre una base de datos. El sistema operativo debe de actuar de intermediario entre los programas de usuario y el hardware de la computadora. ¿En qué sentido? Bueno, en el siguiente. Vamos a suponer que el editor de texto necesita abrir un archivo que se encuentra en el disco duro. ¿Qué es el disco duro? Bueno, es un componente hardware, ¿sí? El disco duro va a estar por acá. Con mucha imaginación, supongamos que eso es el disco duro. El editor de texto no puede ir directamente y acceder a este recurso. No puede hacer eso. No tiene los permisos en el sistema necesarios como para acceder directamente al recurso. ¿Quién es el intermediario entre el editor de texto y el disco duro? Es el sistema operativo. Entonces la comunicación es la siguiente. El editor de texto le pide al sistema operativo que acceda a el archivo que se encuentra en el sistema con el nombre h.txt. ¿Sí? El sistema operativo se va a encargar de acceder al disco duro y obtener el archivo del lugar en donde se encuentra. En ese sentido es el intermediario. Si la cosa fuera al revés, si en lugar de querer leer, el usuario quisiera escribir, por ejemplo, si tiene en memoria principal una redacción y quiere guardarla en disco, el proceso sería el mismo. El sistema no permite que el usuario directamente guarde el contenido en el disco duro, sino que el sistema operativo se va a encargar
de hacer de intermediario. Y nuevamente el usuario va a tener que decirle al sistema operativo: quiero guardar esto en disco, y el sistema operativo es quien va a realizar el guardado de esa información, de ese archivo. El sistema operativo, además de ser el intermediario, debe de administrar a los programas, a los diferentes programas de usuario, debe administrarlos correctamente y debe de administrar también correctamente a los diferentes hardware que interactúan. Por ejemplo, el sistema operativo debe de saber cuando se aprieta la tecla W en el hardware teclado. Si tenemos el teclado, se aprieta la tecla W. El sistema operativo debe de saber que el teclado tiene la tecla W para ser procesada, y el sistema operativo debe de ir a buscar cuál fue la tecla que se apretó y asignársela a el programa correcto. Por ejemplo, asignárselo al editor de texto y no a la base de datos, por ejemplo. Entonces, la administración de los programas de usuario del hardware tiene que ver con cómo hace el sistema operativo para que varios programas ejecutándose a la vez y varios hardware teniendo información para tomar de ellos o información para procesar, cómo hace para administrar correctamente todas esas demandas que se realizan concurrentemente. Es decir, todos los programas de usuarios van a querer ejecutar su código y todos los componentes hardware van a querer ser procesados ellos a la misma vez. ¿Cómo hace el sistema operativo para organizarse y que puedan, en un ambiente concurrente, todos los programas ser satisfechos y todas las informaciones, los hardwares, ya sea ratón, teclado, impresora, red Wi-Fi, micrófono, parlantes, cómo hacer para que ese componente hardware funcione correctamente y atender todos los pedidos a la misma vez sin traspapelarse, sin colgarse, sin llegar a problemas que hagan que el sistema operativo deje de funcionar y tengamos que reiniciar el computador. Bien, en ese sentido va la definición que se da del sistema operativo. Es un programa que administra el hardware de la computadora y los procesos. ¿Qué son los procesos? Son los programas de usuarios que se están ejecutando actualmente. Además, actúa como intermediario entre los programas de usuario y el hardware. Bien, aquí tenemos un sistema de computador moderno. Vamos a ir a la siguiente imagen. Lo que tenemos aquí es el clásico sistema de computador. Tenemos por un lado la CPU, que es el procesador o quien ejecuta las instrucciones. Los programas o los procesos van a estar alojados en la memoria principal y la CPU tiene que acceder a las instrucciones de los programas para saber qué es lo que va a ejecutar a continuación. ¿Cómo accede el procesador a las instrucciones que están en la memoria principal? Lo hace a través de estos canales que, si ustedes se acuerdan, se conocen como buses de comunicación. Estos canales permiten al procesador enviar y recibir información de los diferentes dispositivos de entrada y salida y controlar también el funcionamiento de estos dispositivos y saber, por ejemplo, si el teclado tiene alguna tecla que el usuario haya apretado para enviar, o si hay alguna imagen que se quiere mostrar en el monitor. Bueno, ¿qué son estos aparatos? Son los clásicos dispositivos de entrada y salida. Los controladores son instrucciones que el sistema operativo debe interpretar para saber cómo manipular un disco duro. Es decir, cómo hacer para leer de un disco duro, cómo hacer para escribir en un disco duro,
para poder hacerlo correctamente debe de poder ejecutar las instrucciones del controlador del disco, o debe de poder enviarle las instrucciones correctas al controlador de disco. Por eso muchas veces uno tiene problemas de controladores, y es porque el sistema operativo no entiende cómo enviarle la información o cómo obtener la información al controlador del dispositivo. Entonces la CPU debe de comunicarse con el controlador, ya sea para obtener información del dispositivo o para enviar información a él. En este caso el disco es un controlador de entrada y salida. Tenemos controladores que se pueden conectar a través del puerto USB para manejar el ratón, para manejar el teclado o la impresora, y después el adaptador gráfico que tiene las instrucciones para mostrar los siguientes píxeles en el monitor, el siguiente conjunto de píxeles. Este es un sistema de computación moderno, o comúnmente conocido como modelo von Neumann. Los componentes principales siempre son, recuerden, el procesador, que es la parte que ejecuta las instrucciones, y la memoria principal, que es donde están las instrucciones de los programas que se están ejecutando todos al mismo tiempo. Los buses de comunicación le permiten al procesador acceder a la memoria principal y acceder a lo que estén haciendo los diferentes dispositivos de entrada y salida. Bien. Otro concepto importante es el de Bootstrap Program, o programa de arranque. Este programa es el que se ejecuta cuando la computadora es iniciada, es decir, cuando se aprieta el botón de inicio. Por ejemplo, aquí, una vez que el botón de inicio es apretado, cuando el botón de inicio es apretado, el primer programa en ejecutarse es el programa de arranque o Bootstrap. Entre las varias cosas que hace el Bootstrap, una de las más importantes, además de verificar que esté todo bien en el sistema, es ir al disco duro, recuperar el código del sistema operativo y colocarlo en memoria principal. ¿Sí? Lo carga en memoria principal. Va a buscarlo al disco del sistema operativo, lo coloca en memoria principal y lo inicia, es decir, coloca en el procesador, en los registros del procesador, la primera instrucción del sistema operativo para que éste comience a funcionar y a realizar sus trabajos. El Bootstrap, por lo general, se encuentra en una memoria ROM o en una memoria EEPROM y se conoce como firmware. ¿Qué es el firmware? Son programas que ya vienen de fábrica en el computador, que difícilmente se modifiquen, salvo que haya alguna actualización de ese tipo de códigos por parte de la empresa que fabricó el computador, si no, no se modifican, y que sirven para controlar el funcionamiento correcto del sistema de computador y para iniciar al sistema operativo, por ejemplo, para que un sistema operativo inicie y comience toda la magia a la cual estamos acostumbrados los usuarios de los sistemas operativos. Sin el Bootstrap, por ejemplo, no podríamos arrancar ni Linux, ni Windows, ni Mac, ni ningún otro sistema operativo que haya a la vuelta. Bien, ahora vayamos al concepto de interrupción. Para esto vamos a ver una gráfica que es la que se encuentra aquí. Sabemos que el procesador, en el procesador se ejecutan las instrucciones. Todas las instrucciones de todos los programas deben de pasar por el procesador. Vamos a suponer de que tenemos solamente un solo procesador. Y que en el momento actual, ¿sí? En el tiempo 0, ¿sí? Que puede ser acá, puede ser acá. En el tiempo 0 está ejecutando en el procesador un programa de usuario.
¿sí? El programa de usuario se está ejecutando, ¿sí? Esta es la línea de tiempo, se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta, se ejecuta, hasta que llega acá a un punto en donde se deja de ejecutar. ¿Qué sucedió en este punto que hizo que bajara la señal? Ocurrió una interrupción que paró el proceso de ejecución del programa de usuario. ¿Qué es una interrupción? Una interrupción es un pedido para que se detenga la ejecución actual de los programas y se atienda una solicitud de un hardware, por ejemplo. Vamos a colocar con color verde, vamos a volver. Entonces tenemos que el programa de usuario deja de ejecutarse y comienza a ejecutarse un proceso de atención a la interrupción ocurrida. ¿Qué tipo de interrupción puede pasar? Por ejemplo, el usuario puede haber apretado la tecla E en el teclado y el teclado, como hardware, dispara un proceso de interrupción. Es decir, pide que la ejecución actual del procesador, en este caso el programa de usuario, pide que este programa de usuario sea interrumpido y que se atienda el hecho de que el usuario apretó la tecla E. Entonces, el sistema operativo debe de detener la ejecución del programa y pasar a atender el pedido de interrupción del teclado. Esta atención de la interrupción lleva un coste de tiempo, que es lo que se ve aquí. Todo este tiempo que pasa desde este punto hasta este punto es el tiempo que el sistema operativo pasa atendiendo la interrupción. Es decir, el sistema operativo en este caso, y vamos a ir acá, por ejemplo, el usuario apretó la tecla E. El sistema operativo debe de tomar el control del procesador, ir al teclado, leer cuál fue el carácter que fue apretado y guardar el carácter E en un registro del procesador. Una vez que hace eso, el programa de usuario vuelve a ejecutarse, es decir, el sistema operativo retoma la ejecución que anteriormente estaba ocurriendo. Vamos a cambiar aquí de color. Entonces, una vez que el sistema operativo procesó el pedido de interrupción del teclado y colocó la letra E en el registro del computador, el programa de usuario vuelve a ejecutarse y sigue ejecutando sus instrucciones. Sigue ejecutando sus instrucciones hasta que ocurre otra interrupción. En este caso, en vez de el usuario haber apretado la tecla E, puede haber ocurrido de que el usuario haya apretado el botón izquierdo del ratón. Entonces, la interrupción, que comienza en este punto y tarda toda esta instancia de tiempo, puede estar dedicada a que el sistema operativo interrumpa al programa de usuario, procese cuál fue el hardware que pidió la interrupción, en este caso el ratón, obtenga lo que ocurrió, es decir, qué fue lo que pasó que el ratón pidió la interrupción. Bueno, el usuario mantuvo apretado el botón izquierdo. Entonces, el sistema operativo en este periodo de tiempo procesa u obtiene la información de que el usuario apretó el botón izquierdo del ratón y lo que hace es trae esa información al procesador para que el programa de usuario haga algo con ello. Una vez que fue procesada la interrupción, es decir, el sistema operativo procesó que el usuario estaba apretando el botón izquierdo, se retoma la ejecución normal del programa, ¿sí? Y el programa eventualmente hará algo con el botón izquierdo apretado por parte del usuario, lo mismo que acá el usuario en este punto hará algo con la tecla E apretada por el usuario. Eso es el concepto de interrupción. Cuando
el hardware necesita ser procesado y hay un programa que se está ejecutando en el procesador, pide una interrupción para que se procese lo que el hardware está solicitando. En este caso, la primera interrupción, el hardware estaba solicitando que el sistema operativo lea la tecla que fue apretada por el usuario en el teclado. En esta segunda interrupción, el hardware ratón le pidió al sistema operativo que procese que el usuario apretó el botón izquierdo del ratón. Si hay un solo procesador, lo que ocurre es que el sistema operativo debe de detener la ejecución actual del programa de usuario y pasar a procesar o atender ese pedido. Como ven aquí, vamos a hacer una figura más fina. Como ven aquí, hay un periodo de tiempo entre la última ejecución del código del programa de usuario y la continuación de la ejecución del código de usuario. Ese periodo de tiempo queda vacío, es decir, no se ejecuta nada del programa de usuario. ¿Por qué? Porque se está ejecutando en el procesador la interrupción para atender la solicitud del hardware que la solicitó. Al revés ocurre lo mismo. Tenemos un dispositivo de entrada y salida. Tenemos que el dispositivo está sin funcionar. ¿Sí? Este es un estado del dispositivo y este es el estado del dispositivo funcionando. ¿Cómo se leen estas líneas? Bueno, de la siguiente manera. Vamos a cambiar de color. Bueno, ¿qué es lo que ocurre del lado del teclado? Vamos a suponer de que el dispositivo de entrada y salida es un teclado. El teclado puede pasar ante una solicitud de interrupción entre un estado ido, es decir, no está haciendo nada, y un estado en donde está transfiriendo lo que el usuario, las teclas que el usuario apretó al procesador. Veamos cómo ocurre. En este tiempo, ¿sí?, que comienza acá, el teclado no está haciendo nada. ¿Sí? Simplemente el usuario está escribiendo y se están acumulando en los registros que tiene el teclado los caracteres que el usuario va escribiendo. En este punto, el teclado solicita una interrupción para que, por ejemplo, se procesen los caracteres que fueron ingresados por el usuario, que fueron apretados por el usuario. El sistema operativo va a demorar un tiempo en procesar esa interrupción. Por eso, no es que inmediatamente el teclado pasa de solicitar la interrupción a transferir el carácter o el conjunto de caracteres que fueron apretados. Pasa un tiempo en donde el teclado no hace nada y luego de ese tiempo que pasa, el sistema operativo atiende la interrupción que se pidió un momento antes y el teclado comienza a transferir los caracteres que el usuario ingresó. Bien, vamos de nuevo. Ahora desde aquí. En este periodo de tiempo, el teclado no está haciendo nada y vamos a suponer que en un momento dado de ese periodo de tiempo el usuario escribió o apretó la tecla 4. Al apretar el usuario la tecla 4, el teclado tiene algo para enviar al procesador. Entonces, en este punto, el teclado solicita la interrupción al sistema operativo para enviar la tecla que se apretó al procesador. Nuevamente, como pueden observar, no es que inmediatamente se atiende el pedido de interrupción, sino que demora un periodo de tiempo. Vamos a marcar ese periodo de tiempo que demora el sistema operativo en atender el pedido una vez que fue hecho el pedido de interrupción. Este es el tiempo que el sistema operativo demora. ¿Sí? Acá se encuentra el momento en que el teclado pidió la interrupción y aquí se encuentra el momento en que el sistema operativo la atendió. Pasa un tiempo. Una vez que el sistema operativo atiende la interrupción, el teclado comienza a transferir los caracteres hacia el procesador hasta que la transferencia esté hecha
y nuevamente el proceso se vuelve a repetir. Eso es lo que sucede con los diferentes dispositivos de entrada y salida. En un momento no están haciendo nada, como ocurre acá. En un momento no están haciendo nada, como ocurre acá. En un momento se da que tienen información para transferir y hacen un pedido de interrupción, ¿sí? Como en este punto. Deben de esperar que el sistema operativo atienda ese pedido, pasa un tiempo, ¿sí? Este es el comienzo de la atención una vez hecho el pedido, y una vez que el sistema operativo atiende, comienza la transferencia del dispositivo de entrada o de salida hacia el procesador, o al revés. Puede ocurrir de que el procesador envíe datos al dispositivo, por ejemplo en un disco duro puede pasar de las dos maneras, el que transfiera sea el disco duro o el que transfiera sea el procesador para guardar en el disco duro. Así se comportan las interrupciones y permiten intercambiar información entre los programas y los diferentes hardware de comunicación que haya en el sistema. Bien, hay diferentes clases de interrupciones, no las vamos a ver en este video, pero sí vamos a acotar de que las que más foco vamos a hacer, es en las interrupciones de entrada y salida, como estas, por ejemplo, en donde un hardware pide interrumpir la ejecución actual para hacer una transferencia de datos al procesador o a algún programa en particular. Bueno, por último tenemos las instrucciones de almacenamiento. Tenemos la memoria principal. ¿Sí? Esta es la memoria más importante del sistema. Todos los programas que se están ejecutando, inclusive el sistema operativo, deben de tener sus instrucciones en memoria principal porque el procesador va a buscar las siguientes instrucciones a ejecutar a la memoria principal. Las memorias de tipo ROM son memorias que no se pueden modificar. ¿Sí? Los firmware son, por ejemplo, memorias de este estilo. Los EEPROM también son memorias que se pueden modificar, pero es muy difícil que cambien su información, y si hay que cambiar el contenido de este tipo de memorias, se debe de borrar eléctricamente a través de una señal eléctrica su contenido para cargar la nueva información. Los programas de arranque tipo Bootstrap por lo general se colocan en memorias de tipo EEPROM, ya que si es necesario hacer una actualización desde internet para mejorar el funcionamiento del Bootstrap, ¿sí? O de los programas de arranque, se puedan modificar esos programas, ¿sí? Que el usuario pueda a través de los mecanismos que brinda el computador modificar ese programa, mandando una señal eléctrica, borrando el contenido actual y escribiendo la nueva actualización del programa. Bueno, hay diferentes tipos de memoria, esas son las clásicas. Tenemos después los discos externos, electromagnéticos, ¿sí? Como los discos duros para almacenar información, mayor volumen de información, o las cintas para hacer backups o respaldos. Bueno, con un ejemplo vamos a ver cómo es que se organiza la memoria, en este caso la memoria principal. La memoria se organiza de la siguiente manera. Vamos a suponer de que cada uno de estos cuadrantes es un byte, es decir, 8 bits. ¿Sí? Entonces la letra G en realidad se almacena en un espacio de memoria comprendido por un byte u 8 bits. Tenemos que cada línea representa una palabra. ¿Sí? Tenemos la palabra golf, la palabra hockey, la palabra fútbol, la palabra cricket y la palabra shooting. Cada palabra, ¿sí? Es una secuencia de bytes o de bits contiguos,
tiene una dirección. Por ejemplo, la palabra golf tiene asignada la dirección 1000. La palabra hockey tiene asignada la dirección 1015. Vamos a cambiar de color aquí. Tiene asignada la dirección 1015. La palabra fútbol, la dirección 1030, y la palabra cricket 1045 y la shooting 1060. Bien, la unidad mínima de escritura o de lectura en la memoria principal es la palabra. Por lo tanto, si yo quiero escribir en la dirección 1000 la palabra golf, voy a utilizar solamente los primeros 4 bytes para escribir la palabra golf. ¿Sí? Porque tiene solamente 4 letras o 4 caracteres. El resto del espacio queda inutilizado, queda con espacios vacíos. Aquí hay que observar el hecho de que, si bien lo que yo quiero escribir, en este caso golf, es más chico que lo que puede almacenar la palabra, la unidad mínima es la palabra, y por lo tanto, si yo quiero mantener en memoria la palabra golf, voy a tener sí o sí espacios vacíos en lo que queda de dirección. ¿Cuál es el tamaño de una palabra? Bueno, vamos a contar en este caso cuál sería su tamaño. Recuerden que cada celda es un byte. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos 15 bytes de tamaño para las palabras. Las otras palabras también tendrán ese tamaño para almacenar información, ya sea para almacenar o para que el procesador pueda leer de esas palabras el contenido. Entonces, si el procesador, por ejemplo, pide la dirección, lo que hay en la dirección 1030, lo que el procesador va a obtener va a ser la palabra fútbol, pero además también los espacios en blancos para el contenido en donde no haya completado nada. La memoria se organiza de esta manera, entonces se organiza por palabras. Cada palabra tiene un tamaño fijo, es decir, en este caso todas las palabras son de tamaño 15 bytes o 120 bits, si hacemos la conversión. Y el contenido de cada palabra se accede especificando la dirección en memoria en donde se encuentran. Por ejemplo, la palabra shooting se encuentra en la dirección de memoria 1060. Shooting tiene ¿cuántos bytes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bytes. Es decir, de la dirección 1060 se utilizan los primeros 8 bytes y quedan en blanco o sin contenido los siguientes 7 bytes. Esa es la organización de una memoria principal, ¿sí? en palabras, y cada palabra se accede a través de la especificación de una dirección. En próximas clases teóricas vamos a ver la función load, que es utilizada por el procesador para cargar en sus registros, para obtener de memoria principal el contenido de una palabra de memoria principal, y la instrucción save, que el procesador utiliza para escribir una palabra en cierta dirección de la memoria principal. Eso lo veremos en próximas clases teóricas. Lo último que queda por ver de la clase de hoy es el ciclo de instrucciones del procesador. A ver si tenemos la imagen por acá para verla en el esquema. Vamos a buscarla. Aquí está. Bueno, el ciclo de ejecución de un procesador es el siguiente.
se tiene una instrucción que está ejecutándose en el procesador. Una vez que se ejecuta esta instrucción, el procesador hace lo que se conoce como fetch, es decir, va a buscar cuál es la siguiente instrucción a ejecutar. Una vez que obtiene la siguiente instrucción a ejecutar, que se encuentra en la memoria principal, la trae al procesador y la decodifica, es decir, interpreta qué hay que hacer a continuación. Una vez que interpreta o decodifica qué es lo que hay que hacer a continuación, ejecuta esa instrucción decodificada. Una vez que la ejecuta, vuelve a buscar la siguiente instrucción a la memoria principal, la trae al procesador, determina qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si hay que hacer una función, una instrucción load, una instrucción save, una vez que hace esa decodificación, una vez que determina qué es lo que hay que hacer, la ejecuta y así sigue sucesivamente. Esto se va a repetir en el procesador hasta que la computadora se apague. ¿Sí? Ese es el ciclo de instrucción que constantemente está haciendo el procesador. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos un esquema. Por ejemplo, el procesador puede ejecutar una instrucción que se encuentre aquí, en este registro. Una vez que ejecuta la instrucción de este registro, el procesador va a buscar la siguiente instrucción, que puede estar acá. Trae esta instrucción a un registro del procesador y lo que hace a continuación es decodificar, es decir, determina qué hay que hacer con esta instrucción, ejecuta esa instrucción y vuelve nuevamente a la memoria para obtener la siguiente instrucción que hay que ejecutar. Por ejemplo, podría ser esta. Bien, en la próxima clase de sistemas operativos veremos el primer práctico, que son preguntas teóricas sobre lo visto aquí. Así que será hasta ese entonces.